Es un placer estar hoy con ustedes. Quisiera darles la bienvenida a este foro de la Amazonía y sus ríos. Es un momento muy importante porque nos encontramos en el 11º FOSPA, el 11º Foro Social Panamazónica en Rurrenabaque, Bolivia. Y es un espacio muy importante porque este es uno de los eventos autogestionados de la Mesa de Derechos de la Naturaleza, mesa en la cual hemos estado trabajando por una declaración de la Amazonía y sus ríos, y vamos a hablar sobre justamente la Amazonía y sus ríos y los derechos de la naturaleza. El día de hoy vamos a lanzar también el veredicto del Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza para el caso Amazonía. Vamos a lanzar también una iniciativa, una campaña para el tema de los ríos, y vamos a hablarles sobre este importante tema que es la declaración de la Amazonía como sujeto de derechos. Antes de empezar formalmente con el tema del tribunal, quisiera darle la palabra a Esperanza Martínez de Acción Ecológica para que nos pueda contar un poco sobre el contexto de los derechos de la naturaleza, por qué los derechos de la naturaleza y por qué la Amazonía es importante que la declaremos como sujeto de derechos. Adelante, Esperanza. Gracias. Bueno, buenas tardes. Yo realmente quería empezar provocando la reflexión de que el tema de los derechos no tiene que ver solamente con los derechos. Los derechos de la naturaleza nos están abriendo un escenario de discusión que no es legal y que realmente lo más interesante está pasando por fuera de la ley, a pesar de que tenemos muchas sentencias, muchas normativas y a pesar de que peleamos por estas normativas. Yo diría que nos está permitiendo acercarnos o descubrir unas nuevas formas de vivir, unas nuevas formas de relacionarnos, unas nuevas formas de sentirnos y de pensarnos. Pienso que tal vez lo más interesante de los derechos de la naturaleza es que nos están permitiendo reconocer el otro y lo otro de una manera distinta. Y si traigo a mi memoria cómo se forman los derechos humanos, pienso que los derechos humanos nacieron cuando ocurrían la guerra mundial. Ahí apareció la Declaración de Derechos Humanos porque estábamos haciendo la brutalidad de matarnos unos a otros y seguimos haciéndolo, pero era necesario sacar un protocolo que diga cuáles son los límites, qué es lo que no se puede hacer. De alguna manera, los derechos de la naturaleza nacen en ese tipo de emergencia. Estamos en un momento muy duro en general, para todas, para todos, para la naturaleza. Yo cuando doy charlas de los derechos de la naturaleza, suelo empezar diciendo que los derechos de la naturaleza nacieron en la Constitución ecuatoriana cuando se reconoció que tenían derecho a las personas, las comunidades y la naturaleza. Y también digo que son tres, pero es uno al mismo tiempo, porque nosotros somos naturaleza, nosotros estamos en la comunidad o somos comunidad y también somos personas. Claro, la idea con los derechos de la naturaleza es que nosotros reconocemos y reconozcamos y respetemos a esos otros que son gentes de comunidades, pero esos otros también son personas, son otras especies, son animales, son plantas, es la montaña, es el río. Es decir, cuando decimos los derechos humanos de los humanos y no humanos, es demasiado general como para entender que es bastante y que no estamos poniendo lo uno versus lo otro, sino que estamos descubriendo que hay un mundo que es el que tenemos que proteger y hay un mundo que está en una situación de emergencia como muy fuerte, ¿no? Y llega a ser tan fuerte esta emergencia que se dice que ahora estamos llegando a la sexta extinción masiva, es decir, que estamos llegando a un momento en donde va a desaparecer una gran parte, seguramente no todos, algunas especies que tengan más capacidad de adaptación seguirán viviendo, pero va a desaparecer el mundo tal y como lo conocemos. Y a esta era se le llama el antropoceno. Yo tengo una gran dificultad con el concepto del antropoceno porque es como pensar que todos los seres humanos funcionamos como una misma especie y no es así. O sea, los pueblos indígenas no consumen como consumen los países industrializados. Las culturas indígenas cuando se relacionan en sus territorios no son como las empresas que creen que todo es consumir y destruir, sino que saben que si quieren seguir viviendo no pueden destruir la fuente de su vida. Entonces, ese antropoceno que se le ve, en donde se ve que los seres humanos somos los malvados, es necesario ponerle como un signo de interrogación, porque en el mundo, la mayor parte del mundo, desde el punto de vista físico y geográfico, no está funcionando así. Son países del tercer mundo en donde hay pueblos que le están luchando a la vida, que están luchando por sus territorios y que somos más además. El problema es que los otros tienen más poder y de lo que se trata entonces es de generar algunos equilibrios y algunas formas de controlar ese poder.
Y entre esos equilibrios surgen herramientas como los derechos de la naturaleza y muchas otras herramientas que se desarrollan en el mundo de los derechos humanos. Llevamos 70 años construyendo estándares y maneras de contener el abuso de poder, de contener la destrucción, de descubrir que hay actividades que destruyen el ambiente y que al destruir el ambiente no podemos realizar ninguno de los derechos que tenemos como humanos. No podemos realizar la alimentación, la salud, la seguridad. Entonces, esta relación entre derechos humanos y derechos de la naturaleza está en un proceso de evolución muy grande y tal vez los derechos de la naturaleza llegan a los puntos más complejos y a los puntos más altos de esas discusiones. Si es que queremos, nosotros los seres humanos funcionamos mucho con los símbolos, con qué es lo peor que hay. Siempre tenemos que tener esta especie de competencia, como decir, ¿qué es lo más grave que está pasando? A mí me pesa mucho decir qué es lo más grave que está pasando. Y también decimos, ¿quiénes son los más vulnerables? Me pesa mucho pensar quiénes son más vulnerables, porque creo que las ranas son súper vulnerables y los humanos también somos súper vulnerables y no sé cuál es, digamos, qué es lo más grave, ¿no? Pero sí quería colocar en el tema, porque estamos en el FOSPA y porque este es un escenario amazónico, quería colocar y dar 2 o 3 ideas sobre la Amazonía en sí mismo. La Amazonía es una zona única, es una zona maravillosa, es la zona más biodiversa del planeta, es la que tiene más especies por unidad de área, es la que encierra más culturas en un solo territorio, es la que encierra más ciencia, pensando en que cada pueblo indígena no solamente tiene su lengua, sino que tiene su ciencia y su tecnología. Es el lugar en donde hay más tecnologías, por ejemplo, para control de sistemas hídricos. Si es que realmente nos preocupan los desastres, deberíamos preguntar a los pueblos amazónicos cómo es que se han hecho estos sistemas de control de la subida de las crecientes de los ríos, cómo se construyen las casas cuando uno vive al lado de una creciente de ríos. Los pueblos amazónicos tienen ciencia, tienen cultura, tienen lenguas, tienen biodiversidad, tienen semillas. Aquí este es un centro de característica de haber sido un refugio de estas eras geológicas. Esta parte es tan biodiversa que cuando todo se congeló en el planeta, habían partes en estos territorios que no se congelaron y entonces nosotros somos herederos de una historia geológica de larga duración. Cuando la vida acababa en muchas zonas del planeta, aquí no se acababa. Y de alguna manera volvemos a ser ese refugio. De alguna manera el mundo entero sabe que lo que pasa en la Amazonía va a ser determinante para la existencia humana. Y es muy interesante que se diga, que se piense que la Amazonía fue en la conquista una zona ingobernable. Los pueblos amazónicos son pueblos que no fueron conquistados. En algunas partes sí, pero la mayoría el ecosistema mismo era un ecosistema tan complejo para los colonizadores que terminaron refugiándose a las orillas, digamos, sí se quedaron en las costas, se quedaron más en la montaña y sin embargo esa Amazonía ingobernable, esa Amazonía biodiversa, es la Amazonía, es el refugio nuevo de esta época en donde vive la sociedad humana, en donde se mira las posibilidades de existencia como especie. La Amazonía es un sitio maravilloso en donde podemos ver el futuro de la vida, pero también la Amazonía es un sitio en donde los nuevos colonizadores pusieron ya sus ojos, porque la colonización no terminó. La colonización ha iniciado nuevos procesos de asentarse y de anclarse en los territorios con nuevos nombres. Ahora, bueno, nuevos y viejos nombres. La minería es la cosa más antigua. La colonización llegó con la minería. El petróleo se puso muy moderno en la época de la modernidad. Ahora hay muchos nuevos escenarios de colonización que inclusive... Vamos a seguir y a continuación lo que voy a presentarles es un video que también lo van a pasar en línea, que es un video sobre la visita que se realizó hace 2 años, en julio del 2022, a la Amazonía brasilera. Esta visita fue la visita del Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza y fue una visita muy importante que se hizo en el territorio Xingu y en Carayás. Entonces también mientras pasan en línea, Carlos lo va a pasar en línea, yo les voy a poner aquí para que podamos verlo, porque hoy y oficialmente habíamos esperado al momento del FOSPA para poder empezar a lanzar este video de los derechos de la naturaleza. Terra e a
vida são sistematicamente sacrificadas em nome da acumulação, do chamado progresso. Aquilo é uma zona de sacrifício do capitalismo global. Precisa de uma outra categoria, inclusive jurídica. Não é afetação, não é impacto, né? É destruição, é declaração de guerra, é genocídio. Mas felizmente hoje o nosso rio ele é contaminado. Hoje o nosso rio ele está doente porque ele foi paralisado por uma barragem chamada Belo Monte. Quando eles começarem a entender que sem água ninguém vive, pode ser que seja um pouco tarde, porque o capitalismo mata tudo que tem vida. Mas eu acredito que eles vão ser nossos parceiros, porque eles vão saber que as árvores respiram e os rios choram, para que a justiça respeite e ajude a preservar. Porque quando se barra um rio, se mata muitas cachoeiras, se mata muitas espécies que não podem falar. E cada fala de um de nós é a resposta de uma lágrima de uma cachoeira, sabia? Não importa a altura que ela tenha, nós somos as vozes que elas clamam. Nós somos o povo que ela ama, pois nós vivemos dentro delas. Nós somos os guerreiros da Amazônia, um povo que luta para defender o que vivemos e o que respiramos. Mesmo em meio a tanta desconsciência, nós somos as vozes da Amazônia. Na nossa visita, nós comunidades afetadas, impactadas, atravessadas por esse projeto. São comunidades e povos indígenas, quilombolas, campesinas, que querem viver junto à terra, que querem cultivar a terra, que querem cultivar a água, que querem permitir que as vidas floresçam naquele território. The delegation visited Brazil from July 18th until July 30th, 2022. It was composed by Felicio Pontes, Federal Public Minister, attorney from Pará, Brazil, Blanca Chancosa, a Quechua indigenous leader from Otavalo, Ecuador, Corman Cullinan, environmental lawyer from South Africa, Mayal Cayapan, indigenous Kayapo from Brazil, Ailton Krenak, writer and indigenous journalist from Brazil, and Ana Carolina Alfinito, a legal consultant from Brazil. Judge Tom Goldtooth, an indigenous Diné Dakota leader from the U.S., participated remotely in the production of the report and the verdict. The visit was coordinated by Natalia Green, Secretariat of the International Rights to Nature Tribunal from Ecuador. The delegation visited the Cañado Carajás and the communities of Unión Aisha and the Alto do Serra. The delegation was received by the MST settlement in Paropebas, where IALA, the Latin American Agricultural Institute, functioned, and stayed at the homes of the MST members, contrasting the development that they had achieved with the legal appropriation of their lands versus the situation of the campus that they had visited before. The delegation then toured the so-called Carajás corridor, traveling between the Marabá and the Cañado Carajás in southeastern Pará, Brazil, to see the mine viewpoint and the installation of the mining structures of the Vale SA Iron Mining Company. Bom, a gente está aqui em N4, né, uma mina norte da Vale, a maior mina, né, de exploração do minério de ferro, né, em Carajás. Em 23 anos vão ser extraídos dessas minas aqui 6,5 bilhões de toneladas de minério de ferro. Isso vai produzir 4,5 bilhões de toneladas de estéreo, que é o rejeito da mineração, que está produzindo essas montanhas aí de rejeito. A mineração, embora se apresente como um impacto local, como se fosse única e exclusivamente o pó do minério e essa cava, a expressão do seu impacto, na verdade ela atravessa e reconstrói toda uma região. Todo o corredor Carajás está aqui, é recortado, navalhado, né, por essa empresa, a empresa Vale. Então o resultado dessa escolha é isso, uma máquina que come o mundo e vai moendo as comunidades por onde ela é atravessada. Mas os impactos não finalizam aqui, né? Daqui o minério é colocado num trem
e vai até São Luís, né? E no porto é exportado principalmente para a China. E esse corredor, esse caminho do ferro é um caminho de violências, de violações, de desestruturação de comunidades, desde dos Auaguajá até os Gavião, né? Passando por mais de 100 comunidades, 88 mais ou menos comunidades quilombolas. Uma empresa, que é a Vale, é muito maior que o Estado. O maior lucro líquido da história da Vale, e isso é bom repetir, foi no primeiro trimestre de 2021, quando mais morreu gente na pandemia. Então a gente está falando aqui, é um lucro seguido de morte. Aos nossos mortos, nenhum minuto de silêncio, mas toda uma vida de luta. Aos nossos mortos, nenhum minuto de silêncio, mas toda uma vida de luta. Aos nossos mortos, nenhum minuto de silêncio, mas toda uma vida de luta. Back in Marabá, the delegation visited the indigenous community and spoke to Cacica dos Gaviões, tribunal visit wrapped up in Belém during the 10th FOSPA, the Pan-Amazonic Social Forum, where the tribunal judges held their last press conference and presented its findings during FOSPA with a public of more than 1,500 people. A natureza tem seus direitos, os rios têm seus direitos, o vento tem seus direitos. E é por isso que a gente se junta aqui, para fazer essa mata vingar. Muchísimas gracias. Entonces, listo, muchísimas gracias. El día de hoy entonces estamos lanzando el veredicto del tribunal que asistió a Brasil hace 2 años. Este veredicto es un hito bastante importante porque el tribunal pudo visitar, como ustedes vieron, el territorio de Xingu, pudo visitar después el territorio de Carayás con esa gigante mina de hierro y pudo ver el desastre que había en Amazonía con, con la gran represa de Belo Monte y también con esta gran mina de Carayás que prácticamente ha sido la responsable de la construcción de ciudades como Singapur y otras. Realmente el impacto de la Amazonía en Brasil ha sido tremendo, ha sido tan grande que el Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza reconoce una clara violación a la Amazonía y reconoce que la Amazonía es un sujeto de derechos. Además, solicitó al Tribunal Internacional acepta la recomendación que hace en el territorio Xingu de llevar este mensaje a Canadá. Y es por eso que el Tribunal Internacional sesionará en marzo del próximo año en Canadá, el lugar donde viene el dinero que quiere financiar esta mina tan grande en Carayás. Y este va a ser justamente el lugar donde vamos a denunciar cómo la transición energética no puede basarse en más pérdida de biodiversidad y pérdida de territorios y pérdida de las vidas de los guardianes de la naturaleza que están defendiendo los bosques de los cuales se saca la minería. Entonces, el día de hoy estamos lanzando ese veredicto y gracias a que el veredicto dice que la Amazonía es un sujeto de derechos, estamos buscando utilizar ese avance para que la Mesa de Derechos de la Naturaleza del FOSPA también recoja que la Amazonía es en sí mismo un sujeto de derechos, tiene derecho a existir. Y aquí en Rurrenabaque, en Bolivia, en la Amazonía boliviana, decimos y recalcamos que la Amazonía tiene derechos y que tenemos que reconocer esos derechos inherentes. Entonces, a continuación nos va a hablar Vanessa Jason. Vanessa Jason es de Mapas y la idea es que Vanessa pueda también contar un poco de lo que está ocurriendo en Brasil con los derechos de la naturaleza y también aporte más a esta construcción colectiva y a esta necesidad que estamos viendo para reconocer que la naturaleza y la Amazonía es un sujeto de derechos. Adelante, Vanessa. Gracias, Nancy. Gracias por la oportunidad. Estamos ahora terminando. Yo pienso que voy a hablar en portugués, porque así tenemos también la oportunidad de los brasileños, sobre todo, escuchar. Estamos terminando hoje o segundo dia de trabalhos aqui no FOSPA, e nós aqui no nosso eixo dos direitos da natureza, trabalhando nas
primeiro no levantamento das questões, como o tribunal fez agora, o tribunal agora com a sentença que trazemos, havia levantado e agora reafirmando essas problemáticas com as comunidades, nas comunidades, entre nós das comunidades. Essa reafirmação é a base para que a gente... Então, assim, a base é também da fala dos seres da natureza além humanos, para não ficarmos na dicotomia que Esperança trouxe, não se trata de um e outro, né? Mas de considerarmos além dos seres humanos, além dos povos, as outras comunidades além humanas. Mas, além disso, nós já temos reconhecimento dos direitos da Amazônia em instâncias do Estado, em instâncias legais. Uma primeira, que se refere especificamente à Amazônia, é a decisão da Corte Superior da Colômbia, que reconheceu os direitos da Amazônia num processo que falava a respeito de mudanças climáticas, um processo que foi promovido por jovens na defesa dos direitos de jovens, que não pretendia reconhecer os direitos da Amazônia, mas que se desdobrou nesse reconhecimento, e a Amazônia é uma só. A natureza não tem fronteiras. A Amazônia, portanto, reconhecida na Corte Superior da Colômbia, é a mesma Amazônia de todos os outros países. Temos também outras jurisprudências, né? Temos hoje, no nosso conversatório de hoje, lá na aldeia Tacana, seu nome, Tacana, aldeia Tacana, falávamos sobre a opinião consultiva 23 de 2017 da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que foi a principal argumento jurídico para o reconhecimento recente dos direitos do Rio Maranhão. Além disso, outras jurisprudências e leis que reconhecem os direitos da natureza, como, por exemplo, a Convenção sobre Diversidade Biológica, que agora vai para a sua próxima reunião, que também já determinou que se considere os direitos da natureza como um todo. Então, nós temos argumentos do Estado, do Estado que reconhece as leis, mas temos muito mais que isso, o argumento das comunidades, que agora no FOSPA, no âmbito do FOSPA, está bastante fortalecido, porque estamos todos aqui, representando as nossas comunidades e as nossas línguas, né? O espanhol e o português. O Brasil, ele tem uma dessas normas, né? Uma dessas normas admitidas pelo Estado, porque entrou pelo processo legal de reconhecimento de direitos por meio da lei, que se deu no município de Guajará-Mirim, que faz fronteira com outro município de outro país, da Bolívia, o Guaiará-Mirim. Por si só, isso já indica um processo de união entre os dois países, as Amazônias, e que se espalha por todas as outras Amazônias. Mas, além do reconhecimento dos direitos da natureza em Guajará-Mirim, nós tivemos o reconhecimento dos direitos da natureza do Rio Laje, que é chamado de Comim-Memem, na língua originária do povo Oroari. Se a natureza não guarda fronteiras, a Amazônia não guarda fronteiras, não tem divisão, imagine só os rios. Os rios se movimentam, levando vida por onde passam. Assim diz o mito indígena dos povos do norte do Brasil, assim como hoje a gente viu na dança lá do povo Tacana, que também trazia Anaconda, falando desse mito dos rios. O Guajará-Mirim é um pequeno rio que passa pelo meio da aldeia, da território indígena Igarapé-Laje, e que alimenta indiretamente o rio Amazonas. Imagine, então, que o reconhecimento dos direitos da natureza de um pequeno rio pode promover por toda a Amazônia, né? Nós temos ali o rio Mamoré, que faz a união, e não a divisão, mas a união entre o Brasil e a Bolívia. É o rio que une Guajará-Mirim do Brasil com Guaiará-Mirim da Bolívia. Então, na declaração, o que temos trabalhado e discutido é de fazer esse reconhecimento dos direitos como ser feminino, que é sujeita de direitos, entre outros. E o ponto de início, o ponto que faz fluir esses direitos por toda a Amazônia,
que é uma só, são os rios. E aí que estamos tratando também de iniciar e lançar aqui a campanha para o reconhecimento dos direitos dos rios amazônicos, para além da Declaração dos Direitos da Amazônia. Falamos também, logo de início, no FOSPA, sobre a necessidade de nos unirmos, reunirmos. Por isso, eu pedi licença para falar em português, para que a gente possa reunir nossas línguas. E não há melhor forma de reunir do que pensar nos nossos rios, que se unem naturalmente nos seus fluxos e ganharmos força para caminharmos juntos no reconhecimento desse direito. O último dado do Brasil, e que fortalece a declaração que pretendemos trazer aqui como conclusão do FOSPA, é que ele perpassa por esse território indígena e a proposta nasceu dessa comunidade indígena e o vereador, que é uma liderança desse povo indígena, que é o vereador Francisco, ele foi quem propôs e foi o autor dessa lei na Câmara de Vereadores, colegiado do Legislativo. Com isso, nós entendemos que nós podemos somarmos nossas forças para ir espalhando essas semilhas de arboldos, as sementes de água, que são as árvores alimentando os nossos rios, que se unem para nos alimentarmos a todos, humanos e além humanos, e todos os seres, e a própria vida. Muito obrigada. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Vane. Gracias por esa apreciación tan bonita y por conectar la Amazonía, por conectarnos con Brasil y además por presentar esta declaración que va a ser tan importante, que la idea es que salga del FOSPA, que sea parte de la declaración del FOSPA, pero que reconozcamos a la Amazonía como sujeto de derechos. Además, la idea es que a partir del FOSPA nosotros podamos entregar esa declaración al gobierno colombiano, gobierno que es el único de los países panamazónicos que reconoce a la Amazonía como sujeto de derechos, para que a su vez puedan empoderarse el país colombiano, ¿no es cierto?, de que son en efecto este país tan importante, y ya que van a ser anfitriones de la CDB, puedan además llamar a los otros países para que también declaren a la Amazonía como sujeto de derechos. Entonces, habiendo dicho esto, quisiera llamar a Alonso González. Alonso es del Foro Solidaridad Perú, y el día de hoy estamos juntando las iniciativas, ven Alonso por favor, estamos juntando las iniciativas de la Amazonía como sujeto de derechos, y por supuesto los ríos tienen derechos inherentes, y los ríos no nos dividen, los ríos nos juntan. Entonces es importante que esa idea de la Amazonía, de los ríos como seres vivos, como sujetos de derecho, lo podemos compartir con más y más ríos que se juntan, ¿no es cierto? Vamos a escuchar un poco sobre el tema del Marañón, pero cada vez son más ríos que son declarados como sujetos de derechos. Entonces, Alonso, te invitamos para que puedas compartir un poco de la iniciativa de ríos. Sí, gracias, bienvenidos a todos los que están también conectados por las redes sociales. Hay una iniciativa de acción del Foro Social Panamazónico, para comenzar, para que se entienda un poco más. Tiene iniciativas de acción desde el 2017 en el Foro Social Panamazónico de Tarapoto, y las principales que se trabajan desde Perú son la iniciativa de protección de ríos, por los derechos de los ríos y del agua y de los territorios. Y también se trabajan otras iniciativas de acción como alimentación, pero principalmente se trabaja ríos desde 2017, y esta iniciativa ha tenido un trabajo hacia el interno de Perú, pero también hacia el externo de la comunidad amazónica. Entonces, en ese sentido, la iniciativa de acción lo que pretende, lo que hace, el trabajo que tiene va en relación a todas las actividades y las acciones que se pueden hacer con relación a la defensa de los ríos como parte del territorio. Estamos ahora en el 11º Foro Social Panamazónico. Hemos venido de Perú, una delegación, no sé si van a poder ellos también participar, sería bueno que ellos también participen. Está Marilu Canaquiri, está Gabriel Salazar de Foro Solidaridad Perú, está Emilsen. Son parte de una demanda que se ha ganado en Perú, ¿no? Para la defensa del río Marañón.
Esto ha sido un logro en primera instancia, pero que en este momento se encuentra en proceso en la segunda instancia y esperemos que también sea ratificada, ¿no? Lo que significaría esto para las comunidades Cucama, que son las comunidades que han presentado la demanda, Mariluz Caraquiri y la compañera Buenacana, significaría que ellas serían las que estarían autorizadas, si se quiere, para proteger el río, para organizar a las comunidades, para que puedan defender el derecho del río a fluir, el derecho a no ser contaminado, el derecho al libre tránsito. Y también eso beneficia no solamente a las comunidades Camas, sino a todas las comunidades que están en toda la cuenca hidrográfica del río Marañón. Es por eso que nosotros trabajamos el derecho de los ríos. Entendemos claramente que los derechos de la naturaleza son importantísimos. Nosotros trabajamos sobre aspectos vinculantes en la demanda legal. Ahora lo explicará el compañero Isaac de IDL, que está también con nosotros. Se ha fundamentado el derecho intrínseco del río, ¿no? Más allá inclusive de la relación con el humano y con la necesidad del humano de vivir, ¿no? Del río, hay un valor intrínseco y eso es lo que se ha fundamentado y ha logrado con Amicus Curiae, con apoyo internacional también, y con una estrategia que hemos nosotros preparado desde Loreto, Iquitos, hacia Nauta, hacia Tarta Castilla y a las comunidades amazónicas de Loreto, para sensibilizar y posicionar este tema. No sé si más adelante vamos a poder profundizar un poco en el tema, la estrategia comunicacional, o prefieres que la mencione en este momento. Ya, porque lo que pasa es que nosotros, para esta demanda, Mariluz lo comentó, acabamos de regresar de un trabajo de campo. Mariluz comentó que esto ha sido todo un proceso de muchísimos años, de un trabajo interno de las compañeras Guaynacana, pero que ha logrado al final lograr una estrategia con aliados, ¿no? Uno de los aliados es IDL, el otro de los aliados es Fórum Solidaridad Perú. También tienen aliados locales que trabajan mucho más directamente con ellos, como Chaicuni, por ejemplo, que trabaja temas productivos, ¿no? Pero más allá de esos aliados internos, para hacer esta estrategia de posicionamiento de esta demanda en la ciudad de Loreto y en Perú y a nivel internacional, y gracias por el apoyo de su organización, International Rivers, que siempre nos están apoyando, Derla Center también, que ha participado en esta coalición, pero también organizaciones locales que trabajan en Loreto, como WCS, ¿no? O Chaicuni mismo, el Vicariato de Iquitos, que ha apoyado mucho, la iglesia ha apoyado muchísimo este proceso, la iglesia en Loreto, hay un vicariato del agua en Iquitos, en Loreto, Perú, que es importante para fortalecer y ha fortalecido este proceso, esta alianza. Nosotros hemos hecho un trabajo articulado con la parte legal. En la parte de las comunicaciones hemos establecido una estrategia de comunicación que incorpore dos líneas de acción, ¿no? La primera, que es una línea de informar acerca de todo lo relacionado a la demanda legal, para que la población conozca, los movimientos locales conozcan, y la otra línea de comunicación tiene que ver con la cosmovisión, la necesidad de presentar esta demanda por la afectación que tienen los ríos, específicamente el río Marañón, en la zona de Loreto. Entonces, no podíamos trabajar comunicacionalmente sin estar en constante comunicación y articulación con la parte legal. Ellos son los que nos decían, bueno, en este momento es momento de posicionar el tema en Iquitos, y lo posicionábamos. En este momento es de trabajar notas de prensa, lo hacíamos. En este momento es de trabajar hacia afuera. Hay un reto que queda pendiente, que lo vamos a trabajar en los próximos meses, es la devolución de esta sentencia hacia adentro, hacia las comunidades, ¿no? Entonces creo que hay un trabajo todavía muy pendiente. Ha salido hoy día en una reunión que hemos tenido de trabajo de campo, que más allá de las sentencias que se logren, a veces no se cumplen, ¿no? O sea, no se ejecutan. Entonces nos encontramos ante un reto muy grande, ¿no? Que queremos comenzar a trabajar desde ya, como Fórum, con IDL y con compañeras. Vamos a hacer un trabajo de retorno a las comunidades, a más de 60 comunidades creo que tienen focalizadas en la Amazonía, con las que trabajan las compañeras Buenacana, que lo explicarán más adelante, pero que es un trabajo mucho más intenso y mucho más fuerte, digamos, ¿no? Porque implica viajar, transportarte, estar días ahí, pero el objetivo es válido porque no se puede trabajar esto, como lo hemos dicho en la reunión de la tarde,
sin el apoyo de las mismas comunidades. O sea, las comunidades son las que tienen que darnos a nosotros los lineamientos para poder sostener esta demanda en el tiempo y que se pueda cumplir, ¿no? Porque una cosa es que salga la demanda y otra cosa es que se aplique, ¿no? Hay varios países en Latinoamérica que tienen demandas, inclusive acá en Bolivia, hay una declaración de derechos de la naturaleza, ¿no? Pero sin embargo, el gobierno boliviano no sabemos hasta qué punto y creo que no está cumpliendo con lo que establece el ámbito en el que se establece todos estos derechos que han sido otorgados a la naturaleza. Entonces es todo un reto, ¿no? No sé si alguien quisiera saber un poco más, alguna pregunta o algo. Yo invitaría a que las personas que han sido parte de este proceso estén acá en la mesa con nosotros. No sé si podría ser ahorita, en este Sí, momento, voy por a ir favor. llamándoles uno por uno y la razón por esta es porque como estamos retransmitiendo se ve solamente una cara. Ok, Entonces es más fácil irle llamando de uno a uno para que estén en este puesto y que podamos verlos en la retransmisión. Pero por supuesto es un gusto y un placer estar con todos aquí presentes y queremos justamente que Mariluz Mariluz, pueda para acompañarnos que diga, ahora. ok. Mariluz, si nos Mariluz. acompañas para que puedas Bueno, contar un gracias. poco de su historia. Muchísimas gracias, Alonso. Dándole un aplauso a Alonso. Mariluz, adelante. Muchísimas gracias. Es un honor para nosotros tenerte aquí y que nos puedas contar un poquito de esta victoria maravillosa del Marañón. Como sujeto de derechos, realmente es un avance extraordinario de parte de Perú y quisiéramos escuchar de primera mano cómo se ha dado esta victoria y además que estamos esperando la segunda, la resolución de la segunda audiencia. Así que te escuchamos, Mariluz. Buenas tardes a todas y todos. Eh, no tanto me gusta la pantalla, pero igual no me gusta la grabación. Bueno, voy a compartir, es un proceso largo, no es de 5 ni de 10 años. Nosotros ya le hemos venido trabajando de hace más de 30 años, antes de que nosotras nos organizamos, ¿no? Pero los primeros aliados que hasta ahora nos están acompañando son, bueno, empezamos con nuestra parroquia, que ahora pues los sacerdotes ya están representando ya a nivel vicarial, que es el Monseñor Miguel Ángel Manolo Berjón, y pues eran nuestros primeros aliados con quienes hemos venido trabajando. Y pues nos duró un largo trabajo, no es fácil, no es bien duro, hemos venido rompiendo barreras, como ya dije en la mañana, es una historia larga, de no poder compartir todo, ¿no? Pues, sí, voy a decir lo más mínimo que pueda compartir. Y esto, bueno, el triunfo no es solo de nosotros, de las camas, ni de la Amazonía, no es de nuestro país y del mundo, ¿no? Porque para el pueblo Pucama el río es un ser vivo y es una persona, porque el espíritu del río es gente para el pueblo Pucama en nuestra cosmovisión. Por lo tanto, en la demanda de amparo está este río Marañón, sus afluentes, que no solamente es el Marañón. El Marañón nace desde los Andes, ¿no? Nace el Marañón y baja el Marañón, pero hay un montón de ríos. Y entonces, al lograr esto, no solamente es el Marañón, no habla del Marañón, sino habla de diferentes ríos, muchos ríos que desembocan al Marañón. Y entonces, el logro es de varios otros grupos étnicos, muchos líderes representantes en su zona, que también tienen el mismo derecho como nosotros que estamos hablando, los logros, ahora ya los tenemos. Y nos sentimos orgullosos de estar en este trabajo que nos dio tan fácil. Y pues no solamente es el río Marañón, también lo logramos, también en otra demanda de amparo que presentamos, ¿no? También en defensa del río Marañón, que es el proyecto hidrovía amazónico, ¿no? Que es un proyecto muy grande, es el proyecto IRSA, que nos han negado, que nos han hecho un mal, como se dice, ¿no? Una consulta previa mal hecha, de mala fe. Por eso presentamos la demanda, ¿no? Que no han hecho un estudio del impacto ambiental bien hecho con la gente, con la zona. Ese es otro logro, ¿no? Y pues, digo, esto es
interminable nuestra historia, ¿no? Pero igual estamos. Lo que yo quisiera decir ahora, plantear en esta mesa, yo siempre digo, ¿no? Analizando las reuniones grandes, las organizaciones grandes, cuántos años venimos trabajando, ¿no? Quizás yo anteriormente yo no conocía ni que era FOSPA, ni que era COP, pero sin embargo nosotros lo estamos haciendo. Lo importante digo yo, que todo este trabajo, si queremos lograr llegar donde estamos o queremos llegar, ¿no? Nuestro objetivo es poder lograr todo esto, porque aquí no termina, porque este es un trabajo largo todavía que vamos a tener, es trabajar con la gente del territorio, ¿no? Con la gente del pueblo, con la gente que vive, que sufre de día a día, ¿no? Quizás una parte, ¿no? En la parte, bueno, logística, los aliados, en la parte jurídica, los abogados, ¿no? Y otros aliados más, amigos y amigas a título personal también que tenemos, no solamente son las instituciones, tenemos amigos y amigas que han dado su tiempo también, que han estado muy de cerca con nosotros. Importa, ¿no? Que a nadie le importa la naturaleza. Quizás ahora estoy escuchando, ¿no? Pero nosotros ya lo hemos venido haciendo desde hace, de generación en generación, que nadie lo ha estudiado. Nosotros le hemos venido cuidando, protegiendo de generación en generación, pero con otros nombres, ¿no? Otros nombres. Para el pueblo Bucama, todo ser tiene espíritu de gente. El río es muy sagrado, es el corazón de la vida, que nosotros le llamamos Uga, es la fuerza, es como una persona, ¿no? El corazón que está ahí, el centro, que es los ríos grandes, el río Marañón que empieza al Amazonas, el mismo río, solo que cambia de nombre hasta que llega, ¿no? Al mar. Y esto no es simplemente un río, no es un río donde están muchos seres que viven ahí debajo del agua y que tienen muchas funciones. Gracias a ellos estamos existiendo. Y gracias al agua que mantiene el río, no es por gusto, sino porque hay alguien ahí que le da vida, que le mantiene al agua. Y entonces ese agua que también alimenta, ¿no? A los montes, a los árboles, a nuestras plantas, donde están, por ejemplo, un pueblo indígena sin territorio, pues no es nada, porque ahí lo tenemos todo. Ahí están nuestros mercados, ahí están nuestras farmacias, ahí lo tenemos todo. Ahí están nuestras vidas, de nosotros y de nuestras generaciones. Por eso lo estamos luchando como madres, como mujeres, pensando a nivel mundial de todos. Para los ricos es fácil dañar, sin pensar que un día, el día que la tierra no da producción, ¿qué comeremos? ¿Qué comerán ellos mismos? ¿No? ¿Qué aire respirarán? ¿Acaso un día van a comer edificios, carros, dinero? Nadie lo come. Por eso tenemos que cuidarlo, esa naturaleza, unirnos todos. Ya he dicho en la mañana, reuniones, más reuniones, ¿no? Pero ¿por qué no implementar ahora? ¿Por qué no tomar decisiones ahora? ¿Qué debemos de hacer? ¿Cómo ya debemos accionar? Ya no estar en reuniones que cansa, las reuniones donde se gasta un montón de dinero, no gasto yo, pero hay gente que gasta. Entonces, plantear ahora, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Cómo hacer para tener este logro? Que es un logro de todos, un logro mundial, se podría decir, ¿no? Porque yo pienso que los que defendemos somos mucho más que de los que deforestan, de los que dañan, de los que nos matan. Si nos unimos todos, pues lograremos todos. Si no nos unimos, estamos cada cual por nuestro lado, nosotros hemos hecho bastante y lo seguimos haciendo y no nos vamos a cansar. Pero queremos gente, queremos que nos respalden, que se sumen, ¿no? No solamente decir, yo estoy ayudando, sino accionar, trabajar, hacer, demostrar, lograr. Entonces decir, esto es trabajar, esto estoy dejando para mi generación, de esto van a vivir ellos, de esto nos van a acordar. Lo que estamos haciendo nosotros, estamos haciendo una trocha para que ellos luego lo continúen en nuestra generación. Quizás si queremos cambiar esta vida, empecemos de cero, desde lo que está en la barriga, formar a nuestros hijos, ¿no? Valorando todo lo que tenemos.
autoestimándonos unos a los otros, uno mismo, y luego queremos a los demás, para no estar matándonos entre nosotros, para no estar lastimándonos entre nosotros. De aquí a 20, 30 años ya vamos a tener una generación consciente, humana. Esto es lo que yo pensamos nosotras las mujeres cuando conversamos, ¿no? Quizás nosotros los mayores, los adultos, ya no lo vamos a cambiar. Mi padre decía, el palo tuerto que ha crecido, ya no lo enderezas. Podemos meditar nuestras malas acciones, pero no vamos a enderezar a algo que ha crecido mal, ¿no? Que no ha sido cultivado, que no ha sido mantenido. Por eso, sembremos la semilla en nuestros hijos de a partir de ahora. Criemos a nuestros hijos bien educados, valorando lo que tenemos, para que un día, de aquí a 20, a 30 años, sean buenas personas, buenos humanos y humanas, ¿no? Y cuidemos lo que tenemos y seguir viviendo. Ya nosotros ya no vamos a existir, pero vamos a dejar una historia, vamos a dejar una herencia para que ellos puedan vivir. Como decimos, queremos que nuestra generación tenga una vida plena, vivir bien, vivir, como decimos, queremos la vida plena, pero teniendo nuestro territorio, ¿no? Teniendo todo ahí. Mis padres decían, antes no había enfermedad, ¿no? La enfermedad han traído los que han entrado. Ni siquiera gripe había, decían mis abuelos. Pues ahora hay el resfrío común que lo llaman, ¿no? Técnicamente. Pero la gente antigua se curaba con la medicina natural y muchos lo han dejado, pero nosotros lo seguimos utilizando esa medicina natural, ¿no? Es importante, muchísimo es importante proteger lo que tenemos, porque ahí lo tenemos todo. Yo creo que eso es todo lo que yo puedo decir. Muchas Muchísimas gracias. gracias, Mariluz. Muchísimas gracias, Mariluz. Siempre una gran inspiración. Felicitaciones, estamos pendientes del resultado y muchas gracias por descifrar de una manera tan obvia que los pueblos indígenas han venido diciendo que la naturaleza tiene derechos siempre y que ahora tal vez el concepto de los derechos de la naturaleza lo necesita el mundo moderno para entender que esa naturaleza que está alrededor nuestro está viva. Así que muchas gracias por tu trabajo, gracias por esa victoria. Y a continuación quisiera llamar a Isaac Peña para que Isaac, él es del Instituto de Defensa Legal del IDL. Isaac ha sido abogado de esta causa y estamos resaltando la causa del río Marañón porque realmente lo que queremos es que todos los ríos de la Amazonía tengan derechos. Entonces queremos que nos cuentes un poquito de la estrategia de Isaac. Adelante. Muchas gracias, Natalia, por la invitación y muchas gracias a todos y a todas por estar presentes en este evento muy importante, ¿no? Quisiera empezar, hay muchas críticas a los derechos de la naturaleza. Y como decía un autor, Wolfgang Sarlet, un artículo muy interesante, las críticas más fuertes, por así decirlo, o la mayoría de las críticas son más por cuestiones políticas que por cuestiones jurídicas. ¿Y esto por qué? Quiero señalar una diferencia, bueno, tres diferencias claves entre lo que sería esta crítica de por qué no quedarnos en el derecho ambiental, o por qué no, como dicen algunos críticos y críticas, en Europa tener leyes más rígidas, leyes ambientales más rígidas, en vez de cambiar esta lógica de derecho a la naturaleza. Y aquí quisiera responder utilizando un concepto que también toma una antropóloga, Marisol de la Cadena, y es que ella menciona que hay significados que exceden, y consideraría que los derechos de la naturaleza exceden el derecho ambiental, por tres cuestiones. Esta demanda nace desde la cosmovisión Cucama, nace desde constantes, y que incluso a nosotros los abogados, el equipo legal, bueno, soy parte del equipo de IDL, que era sobre la cuestión del río. Que el río es gente. Mariluz decía muchas veces a Juan Carlos que el río es gente. El río es un ser sagrado. El río Marañón
es como decía, ¿no? Ahorita es un impulso, una fuerza. Y esto, por ejemplo, es algo que el derecho ambiental no contempla. Es decir, lo que está de trasfondo de todo es que mientras que para el mundo occidental el río es simplemente agua, en un lugar, para las cucamas y para los pueblos indígenas en general es mucho más. Y esto excede a lo que podría proteger con las normas más rígidas imaginables el derecho ambiental. El segundo es que, además de la cuestión de la cosmovisión, está la cuestión del daño ambiental. El río Marañón y el pueblo Cucames sufre mucho lo que son los constantes derrames de petróleo que hay producto de una falta de mantenimiento del oleoducto norperuano. Y esta cuestión, y este hecho que, digamos, lo que sucede es que destruye el río, contamina, daña la salud del pueblo Cucama. Hay una necesidad también material, por así decirlo, una cuestión de salud. Y por último, que también es igual de importante que los dos anteriores, es que detrás de todo también está lo que es el control territorial. Que las Cucama, que los pueblos indígenas, con los derechos de naturaleza, puedan ejercer control efectivo sobre sus territorios. Y esto tampoco lo contemplaría el derecho ambiental. Es por eso que este cambio de lógica hacia los derechos de la naturaleza obedece y es muy estrechamente relacionado con los derechos de los pueblos indígenas, y no se puede hablar, creo, de derecho a la naturaleza sin hablar de derechos de los pueblos indígenas. Con este primer marco, quiero resaltar 4 aspectos claves de este proceso constitucional del caso del río Marañón. El primero de ellos, que es el que mencionaba antes, empezaba señalando que esto nace de mujeres organizadas, mujeres indígenas organizadas, nace desde las bases. No nace por una cuestión de las ONGs o de la sociedad civil que dice, mira, quiero proteger a los ríos, interpongamos una demanda. No, es Mariluz con esta lucha histórica que ha mencionado bastante bien, como siempre. Es a raíz de eso que incluso al equipo legal nos costó entender esto. Costó años, y Mariluz es testigo, de entender que podía haber fundamento de los derechos de la naturaleza. Que incluso, mientras en el lado occidental se podría decir que desde los años 70 está la idea de que los ríos pueden ser sujetos, de que la naturaleza puede ser sujeto, esto es algo que para los pueblos indígenas ha sido desde siempre, no ha sido nada nuevo. Y es que esto que ha nacido desde las bases, con la preocupación también de los constantes derrames de petróleo, ha sido un primer factor clave. Y que ello encierra que lo que hubo es una participación activa en todo el proceso por parte de las mujeres guaynacanas. Eso es un primer punto fundamental, porque sin ese apoyo, no es que el proceso, el abogado o la abogada se encarga de llevar todo con los aliados, con la sociedad civil, y las personas demandantes, bueno, que esperen. No. Hubo una participación activa, una movilización activa por parte de las mujeres guaynacanas, y que eso también estuvo en el proceso. En primera instancia, la audiencia estuvo presente, Mariluz estuvo presente, Emilce estuvo presente, a las mujeres que pudieron hablar y expresar, porque a veces el nombrar la fundamentación jurídica no es suficiente. Es necesario que el juez, la jueza, pueda palpar la problemática de los pueblos indígenas. En este caso, exponer que el propio Mariluz diga que aquí todavía el río está contaminado, que este es el agua que beben aún por culpa de las empresas, en este caso de Petroperú, ha sido clave para que la jueza pueda palpar la realidad de lo que es, mucho más que la mera discusión teórica, jurídica sobre los derechos naturales. Este es un primer aspecto clave, la participación activa de las demandantes. Sin eso, no se hubiera llegado a este resultado.
también que esto ha sido pues ideado desde abajo. El segundo aspecto clave es un marco jurídico tanto a nivel nacional como a nivel internacional que ha podido permitir que se pueda tener éxito este caso. En el lado internacional nos inspiramos mucho en el caso del Río Atrato, en Colombia, nos inspiramos en las constituciones de Ecuador, en la ley de Bolivia, nos inspiramos en la jurisprudencia que existe en general sobre los derechos de la naturaleza. Y el caso clave para que podamos iniciar la demanda fue la opinión consultiva 23 del año 2017, en donde se reconoce este valor intrínseco de la naturaleza. Fue allí donde pudimos por fin encontrar, ¿por qué? Porque si bien existen en el derecho comparado sentencias muy importantes con una argumentación bastante sólida, faltaba una norma que sea obligatoria, una norma vinculante para el Estado peruano que nos permita iniciar y decir, Estado, tú tienes la obligación de reconocer al río Marañón como sujeto de derecho. Y este argumento, esta norma fue la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero también de forma inesperada, una sentencia del Tribunal Constitucional fue clave, que fue la sentencia William Navarro, o el caso Punchana, que se dictó el año pasado, una sentencia del Tribunal Constitucional. Y en esta sentencia, dentro de su fundamentación, que no era específicamente sobre derecho a la naturaleza, pero tenía que ver con relación al medio ambiente, en uno de sus fundamentos entre el 22 y el 26, si no me equivoco, decía que dentro de un análisis jurisprudencial del derecho al ambiente, no se pueden excluir otras fundamentaciones, entre ellas el enfoque ecocéntrico y también reconocer la importancia en lo que tiene que ver en la identidad cultural de los pueblos indígenas y la protección de las generaciones futuras. Esta sentencia del Tribunal Constitucional fue esencial para que incluso tengamos un amparo nacional para esta sentencia. Y ese es el segundo punto. Un marco normativo comparado internacional vinculante. Y un tercer aspecto, que es con el que quiero terminar, que es las alianzas. Que esto no ha sido algo único ni de la Guainacana ni de la sociedad civil, sino que ha sido algo conjunto, liderado por las Guainacanas, en este caso, pero que ha sido algo que ha tenido un gran apoyo de la sociedad civil, un gran apoyo de la comunidad internacional, gran apoyo en lo comunicacional, mencionó Alonso, el Fórum Solidaridad Perú, tuvo apoyo de la Vicaría de la Iglesia, de la Vicaría de Iquitos, tuvo un gran apoyo bueno, legal, en este caso con IDL, pero también de los amigos. GAR presentó un amicus International Rivers, con Javier Ruiz, que ha sido esencial para lograr esta sentencia. Sin un apoyo comunicacional, este caso pudo haber pasado desapercibido, aunque se haya ganado la sentencia, pero pudo haber pasado desapercibido y no pudo generar todo este alcance que está generando ahora y toda la inspiración en nuevos procesos. Sin el apoyo jurídico no se pudo haber logrado esta sentencia. En momentos de que el río es un sujeto. Y también, y sin apoyo de los amicus, del apoyo internacional que recibimos, no podíamos tener un conocimiento más concreto, más sólido de los argumentos jurídicos del derecho comparado, que eso también ayudó a que la propia, la argumentación jurídica de la jueza. Los amicus fueron clave para este proceso. Entonces, esta es la experiencia a través de estos puntos claves para este proceso y que invito a que se pueda replicar también en otros espacios. Nuevamente agradezco la invitación y la oportunidad por participar en este espacio y también si hay alguna pregunta, también con gusto responder. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Isaac. Muchísimas gracias, Isaac. Y para concluir, vamos a poder escuchar de Darío Mamío. Darío, nos recibiste hoy en tu comunidad, pudimos compartir con los abogados, con las compañeras, con todos los quienes hacemos del Grupo de Derechos de la Naturaleza en tu comunidad y quisiéramos saber también cómo lo recibe
este tema de los derechos de la naturaleza aquí en Bolivia. ¿Cómo lo están recibiendo ustedes como pueblos indígenas bolivianos? Y además sobre el tema de qué posibilidad hay de trabajar también con los derechos de los ríos, los derechos de la Amazonía. Entonces vamos a escuchar de Darío. Muchísimas gracias, Isaac. Adelante, Darío. Bien, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y por hacerme partícipe de este momento muy importante para nosotros. Yo, como pueblo tacana, estamos como que despertando más allá de lo que normalmente teníamos, ya, porque nosotros nos hemos dedicado a defendernos dentro de nuestro territorio. Es como que si hubiésemos entrado todos a la casa, no hubiésemos cerrado la puerta y ahí nos hemos quedado. Entonces, cuando empezaron a haber más problemas, nosotros no sabíamos qué hacer, ¿no? Entonces, es ahí donde ya se empezó a ver otros mecanismos de defensa, cuando vemos que por otros lados estaban ingresando mucha contaminación, estaba los derechos de los pueblos indígenas amazónicos de Bolivia, del norte de La Paz. Nosotros como tacanas estábamos siendo vulnerados en muchos derechos, ¿no? Nosotros no nos damos cuenta, pero sí, ahora esta nueva generación sí está avanzando en estos temas, ¿no? Y yo realmente me pongo muy contento porque no sabía que había un tribunal para los derechos de la naturaleza. Es algo para mí muy importante porque no sabíamos de dónde nos vamos a agarrar. Sí, en Bolivia tenemos muchísimas leyes. Uno de ellos es el tema de la madre tierra. La ley de madre tierra tiene un montón de artículos donde señalan de que nosotros somos libres, tenemos derechos. Toda la naturaleza sí tiene un derecho, pero que está como administrado netamente por el Estado. El Estado es el dueño, por así decirlo, de poder hacer y deshacer. Eso ha sido muy complicado para nosotros, ¿no? Las comunidades que vivíamos sobre el río nos ponían trabas, inclusive de ir a nuestras casas y volver, nos cobraban, ¿no? Las capitanías nos cobraban, inclusive hemos tenido muchísimo debate ahí y lucha también en defensa de nuestros derechos, ¿no? De la libre circulación, inclusive por nuestros ríos que ancestralmente navegamos, toda la vida hemos navegado por nuestros ríos y por nuestro territorio también en lo que corresponde en la tierra, ¿no? Entonces, es importante para nosotros este momento porque sí venimos lucha tras lucha tratando de avanzar un poco más en la defensa de nuestros derechos. Lo hemos hecho internamente, hemos puesto barreras, hemos puesto cercos, pero no es suficiente, nos vamos a ahogar entre nosotros y eso es lo que no queremos, ¿no? Ahora, nuestros ríos están siendo contaminados porque cuando nos hemos visto que nos faltaba algo, había que recurrir a otras cosas, ¿no? Y de ahí se han ido equivocando nuestros hermanos, algunos de nuestros hermanos, y prácticamente han dejado de entrar mucha contaminación a nuestro territorio. Pero sí, ahora sí estamos conscientes. En nuestro territorio comprende toda, desde el Parque Nacional Madrid y todo lo que está alrededor y también que son unas serranías, ¿no? Que comprenden más de 50.000 kilómetros eh, de bosque, en realidad, de serranía. Entonces, de ahí son los afluentes de las aguas, de los arroyos, de los ríos que salen, ¿no? Al río Beni. Entonces, uno de ellos es uno de los arroyos grandes ríos, el río Tequeje está siendo objeto de contaminación porque se ha descubierto que hay muchísimo oro ahí en sus nacientes porque sale desde la serranía, entonces está siendo objeto de avasallamiento por parte de empresas que están llegando al pueblo y están tomando inclusive los mismos hermanos indígenas para poder trabajar, ¿no? Entonces es muy complicado para nosotros, ha sido muy complicado poder ir en contra muchas veces de nuestra propia gente. Pero sí tenemos algo muy especial que lo hemos estado pensando en estos días también y pues hoy día salió con mucha más fuerza, el que queremos realmente poner al río Tequeje cómo defender, ¿no? Su derecho.
a vivir, queremos seguir, ¿no? Pero en este caso, con el tema de lo que es la naturaleza, sus derechos, nosotros mismos, realmente queremos cuidar, queremos proteger. No somos muchos los que vamos realmente a la cabeza en defensa de estos derechos de la naturaleza, porque muchas veces nos vemos amenazados, ¿no? Cuando han sucedido los incendios el año pasado, hemos denunciado a diferentes eh, eh, bueno, a los que han causado prácticamente el incendio, a las grandes empresas, y hemos recibido llamadas anónimas, ¿no? De amenazas y de todo eso, que si no paramos la voz, que no paramos de denunciar, prácticamente estaríamos en peligro nosotros o nuestra familia. Entonces, no nos vamos a cansar, pero hemos dicho que vamos a seguir luchando. Vuelvo a repetir lo que hemos estado diciendo en estos días, nosotros prácticamente no tenemos miedo a la muerte porque es una transición simplemente y queremos eso, que el resto de nuestros hermanos no tengan miedo, sino que vayamos avanzando en consolidar nuestro territorio, porque nuestros hermanos que viven en nuestro medio, que son los árboles, el agua, los ríos, los animales, tienen derecho a coexistir con nosotros, a hacer un equilibrio para que la humanidad siga viviendo, porque no solamente es para nosotros, o para Latinoamérica, o para América del Sur, o para todo lo que comprende la Amazonía, es para todo el mundo, ¿no? A los que están en el norte, los que están en Asia, en Europa, en África, es para todos prácticamente. Entonces, pensando en eso, en las generaciones que vienen y que no tengan miedo a la lucha, es que queremos empezar esto, ¿no? Y queremos hacerlo realidad. Un día vamos a estar en una mesa de estas, quizás diciendo, bueno, se libera el río Tequeje y estamos prácticamente ya un río más liberado, conociendo y reconociendo su derecho a existir ahí donde está sin que nadie lo toque, ¿no? Hay muchos intereses, pero que poco a poco, paso a paso, yo creo que lo vamos a hacer en un corto tiempo porque entendemos ahora más que nunca que todos tenemos derecho a la vida, inclusive los ríos, obviamente. Muchas gracias por este espacio. Muchísimas gracias, Darío. Y antes de terminar, tenemos una pregunta de la compañera. Buenas noches. Mi nombre es Marisa, soy de Brasil. Voy a hablar en portugués para que me obrigada a todos companheiros e companheiras que compartilharam suas experiências. Eu gostaria de saber um pouco mais sobre a campanha, se é alguma proposta que já tem algo efetivado, ter uma campanha de comunicação, porque eu acredito que é uma boa oportunidade para juntar todas as nossas lutas e queria saber um pouco melhor sobre isso e como nós e nossas organizações podemos nos juntar a essa campanha. Listo. Obrigada. Miriam, gracias, Darío. Miriam, ¿quieres contar un poco de la campaña? Si quieren, tal vez, mientras vienes, yo solamente quisiera dar el marco que les decía. El día de mañana estaremos lanzando esa declaración, una declaración de la Amazonía como sujeto de derechos, pero además la idea es que se haga una iniciativa, una alianza para trabajar por los derechos de los ríos en la Amazonía. Entonces, Miriam, si nos quieres contar un poquito, es la persona adecuada. Gracias. Bueno, en realidad quería, antes de hablar de la campaña, hablar un poco también de la situación de las lideresas Huayna-Cana, las hermanas Pucama, tanto Emilsen como Mariluz, que son las que lideran esta forma de defensa que ellas tienen. Primero como las Huayna-Cana, como lideresas. Quería referirme a todos los peligros a los que ellas están expuestas permanentemente. Necesitamos protocolos de rol reproductivo y ellas están saliendo de ese rol tradicional y están exponiéndose al espacio público, donde muchas veces reciben sanción social por ser lideresas. La mujer indígena, la madre indígena tiene la preocupación, y lo veo en ellas, de niños, nietos, nietas, hijos, que están permanentemente intoxicados. Su salud está expuesta, sufren afecciones a la piel, pero además, que es lo peor,
como consecuencia de la contaminación de los ríos, y es el agua que ellas beben también, están naciendo niños con malformaciones, niños prematuros. Hay una afectación directa a los cuerpos de esos niños, a la vida de esos niños. Como mujeres indígenas, como dirigentes, y como mujeres indígenas madres, como mujeres indígenas, tienen una serie de dificultades. Ahí tienen lamentablemente que asumir roles en soledad, tienen que hacer viajes ahora mismo, están viniendo dejando de lado toda su familia y cuidándose, entre comillas, porque están asumiendo un rol diferente, pero que son cosas que debemos de considerar, es una problemática aparte que nosotros también, como acompañantes, tenemos que considerarlos siempre. No podemos exponerlas permanentemente, tenemos que cuidarlas, y ellas también se cuidan de eso, ¿no? Por eso, a veces, claro, ellas sufren muchos reclamos, pero yo he querido exponer esta partecita de que a veces no hablamos, pero que sí para ellas yo siento que es muy importante. Y respecto a la campaña, bueno, en la mañana hemos estado en un espacio muy interesante donde todas las organizaciones, porque prefiero hablar desde las organizaciones, expresan su voluntad de unirse, de unir esfuerzos y lanzar una coalición, quizá una campaña también, concretarlo en una campaña para trascender este espacio. No queremos esperar a que haya un nuevo FOSPA y seguir hablando de lo mismo, sino que queremos darle seguimiento a todos los acuerdos y, ¿por qué no, de repente, elegir representantes por país que posteriormente puedan asumir las campañas nacionales y unir esfuerzos? Porque, como decían hace un momento, ya hay un camino avanzado por algunas organizaciones. Entonces, no debemos empezar de cero siempre. Tenemos que tomar ese camino avanzado para poder continuarlo. Entonces, esa es la idea, Nati, y mañana yo espero que esto se concrete. Creo que la voluntad está puesta y todo nuestro interés y compromiso también. Perfecto, mire, muchísimas gracias. Y yo solamente quería decir que estaremos publicando obviamente la declaración y los resultados del FOSPA. También estaremos publicando el veredicto de la Amazonía en la página web del tribunal. Ese veredicto, si no saben todavía, primero lo firman los 5 jueces que fueron a la Amazonía y después abrimos para que la Asamblea de Jueces del Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza firme esa sentencia. Entonces esperaríamos que eso lo firmen más jueces. Tenemos una muy importante asamblea de jueces, de más de 70 jueces, para poder publicar la versión final con todos los apoyos. Entonces, esto se va a venir en el próximo mes. Queremos que esté completamente lista para el CDB, pero queremos que esto se pueda lanzar. Lo pueden encontrar en la página web. También pueden encontrar varias información que estamos cubriendo el FOSPA desde GAN Latinoamérica. Y nosotros vamos a cerrar la cámara en un momento más, pero quisiera pedirle a Galo Chiriboga, que está apoyándonos con la retransmisión, que la gente que está en vivo viendo este video puede ver 2 videos. El primer video es el video de Cormac Cullinan. Cormac era uno de los jueces que fue a la Amazonía brasilera. Él va a hablar sobre justamente el veredicto de la Amazonía y es importante que lo podamos escuchar. Entonces, cuando apagamos la cámara aquí, Galo va a pasar ese corto video para la audiencia en vivo. Y también después Galo va a pasar un video que fue parte del encuentro de protectores de río en el marco del pre-FOSPA en Perú, que se realizó el mes pasado. Entonces se podrán ver esos 2 videos, también los podemos poner aquí al público, pero lo van a pasar en la retransmisión para que podamos ver cómo sus esfuerzos están completamente correlacionados y cómo hoy estamos presentando esto en el FOSPA, pero es trabajo de muchos meses de trabajo, de muchas alianzas, de muchas coaliciones que se van consolidando aquí. Así que no quiero más que agradecerles a todos y todas por este espacio, a todos que nos están viendo en vivo y muchísimas gracias entonces. I am an environmental lawyer and a judge of the International Rights of Nature Tribunal, and I live in Cape Town in South Africa. The case called the Amazon a threatened living entity
was first heard by the International Rights of Nature Tribunal on the 4th of November 2021 in Glasgow in Scotland. The tribunal unanimously agreed that serious violations of the rights of the Amazon and the members of that living community have occurred and are continuing to occur as a consequence of the deliberate or negligent acts of both government bodies, private sector organizations, and individuals. But the witnesses who gave evidence before the tribunal in Glasgow asked the tribunal to send a delegation of judges to Pará in Brazil before the FOSPA meeting in Belém to see for themselves what was happening to the Amazon. It was my very great honor to be a member of that delegation that visited Brazil in July 2022. Now, although I am from Africa, very far from the Amazon, as a young man, I had read books about the Amazon. I'd also read books about the animals in the Amazon to my own children. So I thought that I knew about the Amazon. To me, the Amazon was a place where a very large forest grew, which was home to indigenous people and to many plants, animals, and insects. However, it was not until I had actually seen and walked in the forest that I realized that I was in the presence of a gigantic living being with its own spirit, an incredibly beautiful and awe-inspiring community of life that is unique on this planet. Encountering and experiencing this incredible being and the people, the rivers, the animals and plants that are part of her has been one of the most important experiences of my life. During a trip to the Amazon forest in Ecuador, I lost my wedding ring while swimming in a beautiful, clear stream. And leaving that golden ring in the stream helped remind me that although I live far away, I would always be connected to the Amazon. This belief was strengthened in July 2022 when the delegation of which I was part visited the organization Vivo Chingo, who had resisted the Belemonte Dam. And the members of that organization gave me this ring, which I have worn ever since as a symbol of my connection to the Amazon. And while the delegation was traveling in Brazil, one of the other judges, my colleague Blanca Chancoso, said to all of us, as judges, we are chasqui, in other words, messengers or runners, those who must make the word walk. We must pass it on and carry the message to the outside world. She was right, and I feel that the message that we must bring from the forest to the world is that the time has come to see the Amazon not as a place, not as a territory to be exploited, but to see her for whom she is, an incredible being that deserves to be honored, respected, protected, and assisted by all the people of the world. I say protected because the delegation found that the rights of the Amazon as a living community and the rights of many of its members and of the human beings that defend the Amazon are being seriously violated on an ongoing basis. They are being violated by many assaults which are widespread, intentional, and systematic. These assaults include the construction and operation of huge dams that stop the flow of the rivers, like the Belemonte Dam, of mines such as the Vale mine at the Floresta Nacional de Carayas, and the proposed Belosón and other mines, by the railway lines that take the minerals to ports such as São Luís, by the deforestation, the cutting of the trees to make charcoal used to make iron, by the construction of highways through the forest, by the cattle farming and industrial agriculture. And the initial harm that these activities cause is made worse by attacks on and even the murder of those who defend the Amazon or who occupy land in order to establish small-scale farms to support themselves.
And many of these activities, we found, were initiated as a consequence of government policies dating back to the 1960s and the 1970s. In other words, this damage has been done intentionally, deliberately, with the support and encouragement of government. The delegation concluded that if you looked at all of these separate assaults together, they amounted to a war of aggression on the Amazon. The cumulative impact of this war in the Amazon as a whole, and on the many inhabitants of the Amazon, and on Mother Earth as a whole, are of such intensity and scale that they constitute an ecological genocide. In other words, we are talking about the deliberate destruction of ecological communities and of the people who live within and depend on those ecological communities. The tribunal, the delegation found that the physical destruction of the forests, the damming of the rivers, the large-scale industrialization, the mass killing of other species, the murder of indigenous peoples, the appropriation of their territories, and other measures directed at destroying their cultures, and the assassinations of those who work to protect the Amazon, are all intended to destroy, in whole or in part, both the human and ecological communities of the Amazon. So this is why we say this is not just a war of aggression. It is a war which amounts to a genocide against the people and an ecological genocide against the other beings. We also found that many of the people who are waging this war of aggression on the Amazon do not intend to stop. No, in fact, they intend to intensify this war of aggression and to increase the harm. This means that the people within the Amazon, in all the Amazonian countries, and people elsewhere in the world, must unite to take a strong, coordinated action, not only to halt the destruction as soon as possible, but also to support the healing of the Amazon. The members of the delegation concluded that the task facing humanity is not just to prevent more harm being done to the Amazon, but also to take proactive measures such as reforestation that will enable the Amazon to heal the harm caused by humans more quickly. This will require people everywhere to recognize the reality that the Amazon is a living being worthy of their deepest respect. It also means that decisions that may have a significant impact on the Amazon must be guided by what is in the best interests of the Amazon and not by short-term political or economic considerations. But who will bring the voice of the Amazon into the meetings of peoples, such as the meetings about how to stop climate change? It seems to me that the indigenous peoples who live as part of the Amazon are best qualified to speak for the Amazon. However, all of us can help amplify this voice and amplify their message. Our role is not to be the drummer that decides the beat of the drum, but to be the drum that responds to and amplifies the beat of the forest itself. Through us, the voice of the Amazon may reverberate throughout the world and be heard everywhere. Thank you. Con el lema Defender los ríos y territorios es defender la vida, se desarrolló en Tarapoto el cuarto encuentro nacional de defensoras y defensores de los ríos, agua y territorios. En un encuentro revelador, líderes, lideresas y activistas de diversas regiones del Perú,
que forman parte de la Coordinadora Nacional de Defensores y Defensoras de Ríos, Agua y Territorios, participaron en su cuarto encuentro en la ciudad de Tarapoto. Compartieron sus expectativas y desafíos en la lucha por preservar la Amazonía, poniendo énfasis en la protección de los ríos, el agua y el territorio. Sus testimonios imbuidos de valentía y determinación reflejan una realidad cruda pero inspiradora. Las mujeres Cucama de Loreto narraron su incansable labor por salvaguardar el río Marañón, declarado recientemente como titular de derecho. A través de talleres y acciones legales, han desafiado la contaminación y las amenazas en un proceso arduo, pero esencial para preservar su cosmovisión indígena y la vida misma del río. Estas voces, aunque diversas en su procedencia, resuenan con un eco común: la necesidad urgente de proteger los ríos frente a las amenazas de la minería ilegal, la deforestación, la contaminación y la indiferencia estatal. Cada experiencia compartida es un testimonio de resistencia, pero también de esperanza. Nunca pensé que también ustedes sufrían lo que nosotros sufrimos. 400 personas en la Amazonía de la provincia del Manu, Tahuamán, Damupata murieron. 400 identificados y 20.000 muertos. Un estado que hizo petitorios mineros en tierras indígenas y en tierras campesinas, en bosques de producción permanente. El dolor que me causa, no solo nosotros sufrimos este dolor. Le agradezco al Padre Creador, Hacedor de todos vosotros, y a esta madre naturaleza que Dios nos entregó para cuidarla, protegerla. Que nos perdone porque no pudimos ser tan valientes para proteger. Los protectores están muertos. Sé que Dios me da estas fuerzas. Una fuerza que ni yo misma pensé llegar a estas tierras. Estoy en estas tierras porque Dios me trajo acá. Sin nada. Solo puedo pedirles ayuda, pero muchos me la negaron. En estas luchas, los defensores y defensoras enfrentan desafíos colosales: la violencia, las amenazas y la corrupción. Sin embargo, su determinación inquebrantable y su conexión profunda con los ríos los impulsan a seguir adelante, convencidos de que su lucha es justa y vital para el futuro de sus comunidades y del planeta. A medida que las voces se entrelazan, surgen recomendaciones valiosas: la transparencia en el liderazgo, la educación ambiental, la vigilancia comunitaria y la persistencia en detener proyectos perjudiciales para la Amazonía. Cada experiencia compartida se convirtió en una lección invaluable para fortalecer la resistencia y ampliar las estrategias de defensa. Este evento no solo fue un espacio de encuentro, sino también de aprendizaje mutuo y preparación de los principales lineamientos que presentaron el Pre-FOSPA Perú en los últimos días del mes de mayo de este 2024. Esos lineamientos, análisis y acciones también se presentarán en el Encuentro Internacional del Foro Social Panamazónico que se llevará a cabo en junio de este año en Bolivia. Los defensores y defensoras de los ríos y el agua comprendieron que su lucha es una sola y que al unir sus voces y estrategias, su fuerza se multiplica. Salieron de allí con una determinación renovada, dispuestos a llevar estas lecciones a sus comunidades y así seguir luchando por la preservación de los ríos, que son el corazón palpitante de sus territorios.